Viernes 10 de enero de 2014 comenzamos con Red Huecha. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Bienvenidos al primer programa de la juventud del colectivo de la Juventud Comunista en Aragón y en la comarca de Borja y Tarazona. Hoy en nuestro primer programa de Red Huecha trataremos el tema del fracking y para ello contaremos con la presencia de tres integrantes de la plataforma Zaragoza Sin Fractura y uno de la OJC de Aragón. En la segunda parte analizaremos textos sobre la especulación en el fracking y el documental de Gasland. Bueno, y deciros que podéis seguirnos en Facebook, www.facebook.com/redhuecha. Tenemos el correo electrónico para que contactéis con nosotros en redhuecha@gmail.com
Y si queréis intervenir en el debate o hablar con nosotros, deciros que el teléfono de la radio es 976 85 21 28. Hola, buenas tardes. Primero lo que vamos a hacer es presentar a los ponentes de la mesa. El primero es Carlos García, que viene en nombre de la OJC, de la Juventud Comunista. Hola, buenas. Y miembro del colectivo. A mi izquierda tengo a Sara Alciso. Hola, buenas tardes. Perteneciente de la plataforma de Zaragoza sin fractura. Frente mío tengo a Rolando Sanz, que también pertenece a la plataforma. Hola, buenas tardes. Y por último tengo aquí a Juan Carlos Gracia, que pertenece también a la plataforma. Hola, una felicitación porque dado que es el programa de estreno y nos invitáis, estamos encantados de acompañaros. Muchas gracias. La primera pregunta es ¿qué es el fracking? Hola, bien, ¿qué es el fracking? El fracking es una técnica de extracción de gas para gas no convencional. El gas se encuentra en la tierra en dos formas, una que es en grandes bolsas, que lo que se hace es pinchar, hacer una perforación vertical, llegamos hasta la bolsa y por presión natural el gas o el petróleo sale, fluye libremente. Y luego está el gas no convencional, que para este gas es el que utiliza la técnica del fracking. La técnica del fracking es una perforación vertical sobre 2.500 metros, 3.000 y hasta 4.000 metros de profundidad y luego da un giro de 90 grados y continúa otros tantos metros, sobre 1.500 o 2.000 metros, una perforación horizontal. Una vez que ha hecho esa perforación, lo que hace, o bien por pequeñas explosiones o por agua a muy alta presión, lo que hace son pequeños sismos, es fracturar toda la piedra para ese gas que está encarcelado dentro de la pizarra pueda fluir. Para esto lo que se hace es introducir agua a muy alta presión, en su mayoría, principalmente al 99% es agua simplemente y un 1% es arena y productos tóxicos, productos químicos, algunos de ellos tóxicos, suponemos nosotros. Esto se mete a gran presión, estamos hablando de unos 5.000 bares de presión, y lo que hace es estimular, por un lado, la arena lo que hace es mantener la fractura que hacemos en la roca, mantenerla abierta, y los productos químicos lo que hacen es estimular la salida para que migre hacia el exterior. Esta agua, por un lado, el agua se queda en grandes balsas de decantación con todos los productos, parte del agua que sale con productos químicos, algunos de ellos volátiles, más algunos productos que se encuentran en la naturaleza y ahí son inertes, pero que al salir fuera, como puede ser el gas radón, es un gas que es radiactivo y que es peligroso para el medio, más luego todos los metales pesados y arsénicos. Todo esto se hace, por un lado iría el agua y a otro lado iría el gas, ¿no? el gas no convencional. Esto es a grandes rasgos lo que se hace. Esto conlleva pues una serie de peligros importantes. Es qué se hacemos con esa agua que extraemos de ahí y que contiene gran cantidad de productos químicos. ¿Qué hacemos con esa agua? ¿La dejamos decantándose y los lodos los llevamos a tratar? O lo que se está haciendo, lo que parece que apuesta la industria del fracking es por la reinyección. La reinyección es una actividad que pone en serio peligro la estabilidad de las fallas, porque ahí donde hay una falla, al meter agua a presión, puede producir movimientos, y tenemos el caso concreto del pozo de Castor, que era un pozo que ahí no se hizo reinyección de agua, ahí lo que se hacía era utilizar esa gran bolsa vacía para guardar gas, que en verano hay menor demanda, entonces se guarda gas ahí, y eso es lo que ha hecho, al introducirlo a gran presión, lo que ha producido ha sido movimientos en las fallas. Sí. Es lo que ha hecho, y nosotros es el peligro que vemos. Además de esto, vemos el peligro que tiene, es la gran ocupación de terreno que hace en superficie, con lo cual a un territorio como el nuestro, que es rico en agricultura, tiene una buena agricultura con unos buenos viñedos, o en mi caso de mi comarca, que tiene unos buenos pastos para crear unos buenos cordericos y unos buenos cereales, pues este tipo de economía lo que hace es destruir una economía real
y sustituirla por una economía perecedera y sucia, sobre todo sucia, que va a acabar con una economía de futuro. Nosotros nos oponemos principal fracking por todas estas cosas. Luego, si acaso, profundizaremos un poco más. Bueno, pues has explicado muy bien lo que es el fracking. Has explicado también muchas cosas sobre cómo nos afecta el fracking. Pero lo que te pedimos es que también, si nos puedes hablar de unos pros y contras también del fracking. Hombre, nosotros pros le vemos francamente pocos. Claro, la propaganda de la industria dice otra cosa. La propaganda dice que van a abaratar el coste de producción de la energía, por lo tanto el precio que se paga en la factura de la luz, ¿no? el pago por consumo. Dice también, claro, que consiste en que hay grandes reservas de gas que conviene explotar, con lo cual, en fin, son argumentos que van en esta línea. Nosotros los argumentos de la empresa no los compartimos. Los pros del fracking, Rolando, no sé si hay alguno más. Pero vamos, es que no los vemos. Nosotros estamos aquí precisamente para exponer los argumentos en contra. Querríamos decir también, en cualquier caso, que no rehuimos un debate con las empresas. Es decir, que más bien nosotros somos los que estamos facilitando información al público y por contra es la otra parte la que no ha informado ni siquiera a las corporaciones locales ni siquiera a los ayuntamientos. Es decir, la información la estamos facilitando desde las plataformas ciudadanas y además no rehuimos el debate. Lógicamente, bueno, podemos hacernos eco de los argumentos que ellos dicen, que dicen los lobbies y demás, pero no los vamos a... les pedimos que hagan un poco ese esfuerzo ellos. ¿A qué habla Rolando? Sí. Y uno de los pros que la empresa siempre nos está vendiendo son los puestos de trabajo. Realmente esto es una gran mentira. Además, me gustaría incorporar aquí al debate, aunque sea de una forma simbólica, a los compañeros de Teruel, que en una comparecencia que hicieron los compañeros a las Cortes, ellos cuando se enteraron de que había fracking, a Teruel llegaba al fracking, ellos veían puestos de trabajo que es lo que le vendía. Los compañeros decían que en principio recibieron a la empresa de fracking con los brazos abiertos porque había una zona muy deprimida como puede ser la de Teruel, donde no hay puestos de trabajo, más bien veían por su ausencia y demás. Una actividad que prometían que hubiese puestos de trabajo, la verdad que era una de las cosas que animaba a recibirlos con bien. El problema es cuando tú te metes dentro y esos pros que dicen que son pros la creación de puestos de trabajo, que vemos que es una gran mentira, lo que hacen no es solamente no crear puestos de trabajo, sino que lo que hace es destruir aquellos pocos puestos de trabajo que tienes construidos a base de mucho esfuerzo, a base de vender tu tierra y lo poco bueno que tienes en tu territorio, o lo mucho bueno que tienes en tu territorio según como lo mires. Entonces, nosotros realmente no vemos ningún punto a favor, como no sea el enriquecimiento de los 4 o 5 de siempre. Pero es que además no es que solo que no lo vemos nosotros, es que ni siquiera lo ven ellos, porque en algunas de las ruedas de prensa que han ido haciendo por otras zonas de España, los representantes de Selgas España, que bueno, una de sus portavoces, bueno, no voy a dar nombres y apellidos, pero es ella misma la que dice que es imposible apuntar exactamente el número de puestos de trabajo. Es decir, están rehuyendo ahí la pregunta directamente, porque en realidad, según sabemos, los pozos, puestos de trabajo, en todo caso serían de muy poca cualificación y no directamente hacia la población de la zona. En todo caso sería lo que dice Rolando, destruirían puestos de trabajo conseguidos a base de mucho esfuerzo, como es el caso de los agricultores, los ganaderos y cualquier persona que trabaje en las cooperativas o gracias a la tierra de esta zona. O sea que es contraproducente, es pan para hoy y hambre para mañana, está claro. Nos parece muy importante, este es un argumento yo creo de peso, una noticia que se puede encontrar en la web de la denominación de origen calificada de Rioja, el 5, justamente en vísperas del Puente de la Constitución, el 5 de diciembre, teníamos ya noticias de eso y de hecho lo estuvimos tratando en una reunión que tuvo la mesa de la plataforma aquí en Borja, si recordáis. Teníamos noticias de eso, precisamente Rolando las había traído de un encuentro estatal que hubo en Puerto Mingalvo, pero además nos habíamos dirigido el 21 de noviembre por teléfono a la denominación de origen de La Rioja, aunque no conseguimos hablar, estaba en ese momento al teléfono,
prometieron devolvernos la llamada, pero en fin, el regalo fue mucho mejor cuando hicieron público. A veces ya sabéis que estas cosas conviene tratarlas con discreción y cualquier cosa que nos hubieran dicho nos podía haber sido útil, pero claro, el hacerlo público, la denominación de origen calificada de Rioja pidió formalmente en una nota muy escueta a las 3 comunidades autónomas en las que tiene implantación, es decir, que son la propia Rioja, junto con el País Vasco, porque toca Álava también, más Navarra, la prohibición expresa del fracking y de cualquier otra técnica asociada con él en esos territorios. Tenemos el caso de que en La Rioja está ya prohibido por una ley autonómica el fracking, y en Navarra también el Parlamento aprobó una ley foral prohibiéndolo. No así en el País Vasco, pero en cualquier caso estamos hablando de una economía pujante, de una marca comercial de gran prestigio, incluso internacional, que está arraigada en la zona, que incluso proyecta o digamos que virtualmente da pistas sobre desarrollos a futuro, y no se han vuelto locos, ¿no? Ni esas comunidades autónomas, ni el Parlamento francés. Francia lo tiene prohibido también por ley. Entonces queremos hacer hincapié en esto precisamente porque es una cosa en la que aquí, donde estamos, hay precisamente este sector, el agroalimentario y concretamente el vino, hay también una denominación de origen, y creemos que es un asunto de gran interés. Tenemos, aunque se les ha tocado, digamos, todavía informalmente y tal, pero bueno, una de las campañas que emprenderá la plataforma en el momento en que podamos. Hay que recordar que, bueno, nosotros somos ciudadanos particulares con una vida que vamos sacando trancas y barrancas como podemos, pero que bueno, que esto está por hacer. Sí, yo únicamente pues quería comentar que en el tema de los pros, incluso analizando la técnica fríamente, pues si no recuerdo mal, hay estudios que hablan de que la relación entre la energía invertida en la extracción y lo que se genera luego es realmente pequeña, y entonces pues tampoco podría ser demasiado viable analizándolo como una técnica útil. Dando en lo que dice Carlos, es cierto, pero es que además en los costes, estoy ya mirando así por encima los costes. Por ejemplo, el coste que presentan de un pozo en Proyecto Aquiles, aquí, lo que se presupuestó en el Proyecto Aquiles, en la memoria o en el permiso que se le da vía boletín del Estado, valoran el pozo en 7 millones y pico de euros. La rentabilidad que tienen es cortoplacista, son 6-7 años y una inversión grande para la rentabilidad que saca. Yo trabajaba en el sector de aerogeneradores, en el sector eólico, y el precio que cuesta un megavatio instalado, totalmente instalado, es de 1 millón. O sea, con cada pozo podemos instalar 7 megavatios. Con una vida útil de esos aerogeneradores de unos 20 años aproximadamente, de ahí para arriba. Estamos hablando de que hacemos una inversión de 7 millones equivalente como mínimo a 7 megavatios de potencia en una energía limpia y compatible con nuestra economía, que va a durar 20 años por el mismo dinero, por una energía que sabemos la rentabilidad que tiene es dudosa, no genera puestos de trabajo y encima nos quema todo el territorio donde allí se explota. Yo creo que es que la apuesta, yo la tengo muy clara. Creo que no tiene dudas de hacia qué energía y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Si queremos una energía de futuro o queremos apostar por una energía que lo que genere sean territorios desiertos porque se ha contaminado la política de tierra quemada. ¿Eso es hacia dónde nos quieren llevar? Yo creo que eso está claro. Además, yo me gustaría decir que la gente de esta zona, de la comarca de Campo de Borja, que como hemos dicho, pues la mayoría de la gente vive aquí de la agricultura, de la tierra, les quería invitar a que es tan sencillo como que todo el mundo podemos hoy en día tener acceso a Internet, todos podemos buscar información en Internet. Es tan fácil como informarse un poco, ya si están un poco cansados de nuestras palabras o a lo mejor no nos explicamos muy bien porque tampoco somos expertos en estas materias, que busquen un poco en Internet información, que hay estudios que son muy fiables y de fuentes muy fiables que explican un poco qué es esta técnica y que vean lo que es, o sea, realmente si lo que necesitan para creérselo es ver una información que sea un poco más pues de expertos o de gente que sepa más del tema,
pues que busquen un poco en internet, que se informen y vean lo que es y que vean incluso imágenes para que se puedan llevar un buen susto y que empiecen a moverse un poco y ver qué es esto realmente y cómo nos puede afectar, sobre todo en esta zona. Vamos a realizar una pausa, que vamos a sonar ahora una canción de Yoko Ono sobre el fracking. Después de la canción habrá una entrevista sonará una entrevista a Eduardo Arilla y otra entrevista a Ana Tejero, que es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Borja. Y después continuaremos con el debate. Now gather round, people, listen to my song about something most of you'd agree is just wrong. There ain't no place left on this earth to discover, so please don't frack my mother. Don't frack me! Don't frack me! Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but don't frack my mother. Don't frack me! Don't frack me! Now hold up, kid. Listen if you will. You can't tell a man where to stick his drill. The cow don't know what's good for her udders. So I'm going to frack your mother. Don't frack me! Don't frack me! Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but don't frack my mother. Don't frack me! Don't frack me! Now we can't afford for this world to get hotter, and we can't afford polynuclear aromatic hydrocarbons in our water. Teratogens, carcinogens, enough to make you shudder. So please don't frack my mother. Don't frack me! Don't frack me! Don't frack my mother, 'cause I ain't got no other. Don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but don't frack my mother. You can do anything that you wanna do, but please don't frack my mother. Don't frack my mother. Bueno, volvemos. Ahora vamos a escuchar una entrevista a Eduardo Arilla, presidente de la comarca Campo de Borja, dando su opinión sobre el fracking y las posiciones que han tomado respecto a ello. Bueno, pues con todo este problema del fracking que estamos teniendo, quería hacerte la pregunta, Eduardo, de qué posición ha tomado la comarca Campo de Borja frente al proyecto Aquiles. Bueno, de momento la comarca Campo de Borja lo que apoya directamente es la plataforma, porque ya con una plataforma ciudadana se constituyó aquí el pasado verano la misma, y la comarca está tomando una posición sobre todo de repulso a este proyecto, un proyecto que creemos que es muy negativo para nuestra zona y para las zonas aledañas. No hay que olvidar que el proyecto va más allá, va a Navarra y nos va a afectar directamente cualquier decisión que se tome en Navarra. Y nuestra posición, como digo, es en contra totalmente de este proyecto, primero porque tenemos un problema de salud. Claro, hay estudios ya hechos donde este tema está funcionando, de que afecta incluso con temas de cáncer y demás, por lo cual es un problema de salud serio si esto se debe llegar a montar. Económico, porque no olvidemos que estamos en una zona agraria, una zona donde tenemos productos de calidad como puede ser el vino, por decir uno, y que
yo creo que como cualquier tema de estos lo que hace es afectar directamente a la economía de los agricultores y a que acaba la economía de la comarca. Y sobre todo social, en el aspecto de que hay un movimiento ya social claro que dice que esto no se quiere, con lo cual la comarca tiene que estar con los ciudadanos y creo que es nuestra posición, unánime además de todos los grupos políticos, que esto hay que destacarlo, y que vamos a estar en cualquier medida, cualquier posición que tome el Ministerio para que esto no se llegue a realizar. Es difícil, porque los permisos, como sabemos, el Ministerio ha tirado para adelante. Además, yo creo que se ha pasado por encima de todo los estudios que se habían hecho, que el Gobierno de Aragón tampoco en las Cortes se decidió que la Comunidad Autónoma de Aragón fuera libre de fracking, y el Ministerio ha seguido para adelante, y no entendemos esta política energética que tiene este Gobierno que afecta a los ciudadanos por encima de todo. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, ese ha sido Eduardo Arilla y ahora vamos a poner la entrevista de la Ana Tejero, concejala de Medio Ambiente por el Ayuntamiento de Borja. Venía a preguntar la postura que ha tomado el Ayuntamiento frente al problema del fracking. Entonces, si me podría responder. Sí, mira, el anterior día 25 de julio del 2013 se llevó a pleno, se presentó una moción de todos los grupos municipales relativa al fracking. En el pleno se llegaron a los siguientes acuerdos. El primero fue declarar el término municipal de Borja libre de fracking. Segundo, instar al Gobierno de Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking en consonancia con lo acordado en el pleno de las Cortes de Aragón. En tercer lugar, se requiere al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón para que, en el marco de sus competencias, prohíban la utilización de la técnica de la fractura hidráulica, paralizando los permisos al proyecto Aquiles, así como otros de similares características que afectan directa o indirectamente al término municipal de la ciudad de Borja y al resto de los municipios del campo de Borja, hasta que no haya garantías para la seguridad de la salud humana y el medio ambiente avaladas por la Unión Europea. También se solicita al Gobierno español y al Gobierno de Aragón que presente un proyecto de ley que prohíba el uso de la técnica extractiva de la fractura hidráulica, en aras al principio de precaución, dados los riesgos que conlleva esta actividad, a la espera de que la Unión Europea determine las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio ambiente. En quinto lugar, queremos impulsar un cambio de modelo energético basado en las fuentes renovables y limpias y en el ahorro y la eficiencia energética. Y sexto, dar traslado de la siguiente propuesta al presidente del Gobierno y al ministro de Industria, Energía y Turismo, a la presidenta del Gobierno de Aragón, a los grupos políticos de las Cortes de Aragón, al presidente del Consejo Comarcal del Campo de Borja, así como a los alcaldes de los ayuntamientos afectados. Todos estos puntos se llevaron a pleno, como digo, el día 25 y fue votado a favor por la mayoría, o sea, no por la mayoría, por la totalidad de todos los concejales del ayuntamiento, en este caso 13 votos a favor. Esa es la postura que ha tomado el Ayuntamiento de Borja frente a este problema. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la entrevista y quería preguntar qué opináis sobre la entrevista y la postura de Eduardo Arilla y de Ana Tejero. Nosotros estamos contentos y tristes a la par, ¿no? Porque, hombre, con nuestros representantes municipales, nuestros presidentes de comarcas y demás, es cierto que todos han sido sensibles y han declarado comarcas libres de fracking, o muchos ayuntamientos, casi la mayoría, se han declarado territorios libres de fracking. Nosotros de la plataforma estamos diciendo a los ayuntamientos, invitando a los ayuntamientos, que vayan un paso más allá, y no se queden en la declaración, ese canto al sol que es la declaración de territorio libre de fracking, sino que incorporen a su plan general de ordenación urbana la prohibición de fracking. Eso sería lo que deberían de hacer nuestros ayuntamientos. Además, creemos que hay una falta, yo no sé si ¿cómo lo diría?, de implicación con los concejales y los alcaldes con lo que realmente aprueban. Nosotros hemos estado visitando a nuestros representantes municipales en las Cortes. Hemos visto que hay partidos receptivos y que han presentado proposiciones de ley para la prohibición del fracking en la comarca, en la región, pero hemos visto que partidos que soportan
a un gobierno que toma decisiones de aprobar el fracking, al gobierno central de aprobar el fracking, partidos que soportan y que aquí se declaran en contra no obligan a sus compañeros de partido a que obliguen al partido central y al gobierno autonómico a prohibir el fracking. Nosotros en las reuniones que hemos tenido con toda esta gente nos han dicho buenas palabras. Dicen que en aquellos proyectos de fracking en el que esté única y exclusivamente implicado la comunidad autónoma, ellos van a parar los proyectos de fracking porque dicen que es malo para la salud, malo para la economía y malo para el medio. Nosotros decimos lo siguiente: si es malo para la economía un proyecto instalado en Zaragoza, igual de malo será un proyecto instalado a caballo entre Zaragoza y Navarra. Ese proyecto, esa misma responsabilidad, esa protección de los ciudadanos de Zaragoza, que se haga extensible a los ciudadanos de Borja, a los ciudadanos de Gallur y a los ciudadanos de Tauste, ¿no? De las comarcas competentes. Y eso que nosotros, que estamos pidiendo a nuestros representantes políticos en las Cortes, lo que no vemos es reflejado en nuestros ayuntamientos. Lo que deberían de hacer es implicarse en la forma que le pide la plataforma, declarar libre de fracking en su plan general de ordenación urbana y además comunicar a sus representantes también o compañeros del partido en las Cortes que impidan y hagan una ley en contra del fracking. Por eso digo que estoy contento, pero a la vez estoy triste. Sí, bueno, si nos pedís opinión, yo no quiero dulcificar las palabras de Rolando, al contrario, las subrayo. No obstante, bueno, por decirlo simplemente en otro tono, es verdad que todo lleva un cierto trabajo. Hay ayuntamientos que ya están en esta línea. Por citar alguno, y no quiero, cuando hablamos de memoria siempre podemos tener alguna omisión o demás, pero bueno, el Ayuntamiento de Pedrola, esto independientemente del color político, o ya los ayuntamientos como institución, lo hizo en el mes de julio, el incoar un procedimiento por el cual se va a reformar el Plan General de Ordenación Urbana, que es un instrumento, una competencia estrictamente municipal, y desde ese punto de vista, desde el urbanístico, esto puede ser un serio tropiezo para los proyectos de fracking, y más en la medida en que sean capital especulativo, que los espantará. Pero hay otros ayuntamientos, el de Gallur, que estaba ya en el proceso de reforma íntegra del Plan General de Ordenación Urbana. Como su declaración de municipio libre de fracking fue muy tempranera, fue apenas 2 semanas después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto que daba licencia al proyecto Aquiles, lo que ocurrió es que no conectaron en el mismo pleno, desfilaban las dos mociones, una contra el fracking y otra que iba en el sentido otro punto del orden del día que iba en el sentido de modificación íntegra del PGO, y no lo conectaron. Bueno, pues presentamos unas alegaciones, han sido sensibles, lo mismo el Ayuntamiento de Tauste. Hemos hablado con otros ayuntamientos y bueno, sí que hay que decir que han sido receptivos muchos de los municipios, pero bueno, es una labor que nos parece un poco urgente, ¿no? Que no se quede solo en esa voluntad. Hay que decir que estamos contentos, por otro lado, con la receptividad que hay, y, por ejemplo, en esta comarca es que han sido unánimes todos los partidos. Yo digo que no quiero dulcificar lo que dice mi compañero, es expresar lo mismo un poco en otro tono. Pero es verdad, vemos la necesidad de que no es suficiente, de que, como se ha dicho en algún momento, las Cortes de Aragón declararon territorio libre de fracking por unanimidad, lo nunca visto. Entonces esa coherencia hay que llevarla hasta el extremo, y pedimos coherencia en todos los territorios, a todos los partidos, ¿no? Para no ser unos ciudadanos de unos y otros sitios, en fin. Tiene que haber una coherencia integral en la línea de todos los partidos. Ya. Cerrando un poco esto, me gustaría que hicierais una presentación de la plataforma. ¿Cómo os constituisteis? ¿En qué se basa la plataforma? ¿Y qué acciones futuras vais a realizar o qué acciones estáis realizando? Sí, bueno. ¿Quién lo dice? Da lo mismo. La plataforma se constituyó a partir de unas reuniones que hubo en Tauste, por ejemplo, el 27 de mayo fue la primera. También en paralelo hubo alguna aquí en Ainzón. Hubo alguna posterior en Tauste ya en el mes de junio, mediado del mes de junio, pero ya el mismo día 18 de junio se lanzó un manifiesto a la opinión pública. O sea, el 17 hay una reunión en Tauste, el día 18 se lanza el manifiesto, que puede considerarse un poco, pero el momento casi fundacional, como decía hace un momento el presidente de la comarca, fue el 6 de julio aquí en Borja, y luego ha habido otra asamblea, hubo una especie de asamblea intercomarcal de las 3 comarcas afectadas por el proyecto que como sabéis son la Ribera Alta, pero si no lo habíamos dicho, Campo de Borja, Cincovillas, Ribera Alta, y hubo, pues eso, en Gallur hubo otra asamblea el 7, y ahora, bueno, pues como tenemos una agenda complicadilla,
Ya hemos contado que visitamos a todos los grupos de las Cortes de Aragón, a 2 grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, y nos quedan por recibirnos los otros 2 grupos. En fin, hemos solicitado una entrevista al consejero, estamos con una campaña de recogida de firmas que todavía está en pie. Aquí se ha hecho una recogida callejera, aparte de, en fin, que pueda haber a disposición de los vecinos en otros lugares. Y bueno, pues lo que digo, que en esas andamos, ¿no? En cuanto a campañas que vayamos a hacer un poco más adelante, bueno, pues tenemos lo más inmediato, que es este lunes próximo. Hemos convocado, fijaros, se celebra en Zaragoza, pero es que nos hemos enterado ayer y vamos contra el reloj, porque esto además, curiosamente, no se ha contado con organizaciones locales, cuando esta es una tierra donde ha habido organizaciones como la Fundación Nueva Cultura del Agua, Coagret u otro tipo de organizaciones, lo que es ahora la RAPA, la Red de Agua Pública de Aragón, Marea Azul, tan activas en esta materia. No nos olvidemos, precisamente hoy que hay noticias, y no quiero abrir ese melón, que es otro tema, ¿no? Hay noticias sobre que puede sonar de nuevo el trasvase del Ebro, y hoy está tan agitado el panorama nacional precisamente con ese punto. Ya sabemos que Aragón es una tierra muy sensible en materia hidráulica, ¿no? Pues frente a eso, ya digo, no se ha cantado con unas organizaciones de la sociedad civil, y es algo que organiza la ONU. Hay una conferencia anual de la ONU sobre este tema para preparar el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, y entonces del 13 al 16, lunes a jueves de la próxima semana, la acoge la sede, va a ser la Confederación Hidrográfica del Ebro. No sé si querías tú, David, comentar algo al respecto, con lo cual igual te estoy chafando. Pues entonces, bueno, lo que hemos convocado, pero por vía de urgencia express, y estamos todavía con los trámites de comunicación a delegación de gobierno, que, bueno, es un derecho fundamental, ¿eh? Tenemos el derecho de manifestación, solo tenemos que notificarlo. Hemos hablado ya ahí con delegación de gobierno, hemos enviado, aunque sea de una manera informal, como hemos podido, a alcaldes y presidentes de comarca, pero no de una manera formal, como digo, que se sumen, sobre todo aquellos que se han declarado ya territorio libre de fracking y asistan. Y es una cosa tan inmediata como eso, que queremos convocar una pequeña concentración en las puertas de la Confederación, junto con otras organizaciones que ya comparecieron en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón el pasado 24 de julio, y no con partidos, porque la plataforma esta es ciudadana, es decir, podrán ir cualesquiera militantes, pero a título individual, y esto es lo más inmediato que tenemos en el horizonte. Nos importa mucho el hacer hincapié en eso, porque claro, queremos que la asistencia sea nutrida y que eso nos dé pie a montar una rueda de prensa en condiciones para explicar toda esta agenda pasada y la más inmediata que venga. Sí, yo simplemente, porque ha pasado Juan Carlos un poco por encima, nosotros desde la plataforma, aunque somos una plataforma que nace por decreto, como decía una vez Juan Carlos, por decreto de boletín, por boletín oficial del Estado, por el proyecto Aquiles, nosotros, y ha dicho Juan Carlos que estamos haciendo visitas al Ayuntamiento de Zaragoza, a la comarca de 5 villas, y ya le acepta también un nuevo proyecto de fracking, que es Aragón 1, luego viene Aragón 2, Aragón 3, Aragón 4. El proyecto Aquiles no afecta a la ciudad de Zaragoza, pero desde la plataforma creemos que la mejor forma de combatir el fracking es dando información y uniéndonos todos en un solo frente. Con lo cual, lo que estamos haciendo es entrar en contacto con los compañeros que ya sabemos que están moviendo de Bajo Gallego, y por ahí, para empezar a informar, a dar a conocer cuáles son los problemas del fracking, porque Zaragoza tiene ahí también 2 proyectos, que es el Copérnico y el Klepper, que llevan tiempos ahí durmiendo, no sabemos hasta cuándo, pero están ahí presentados. Con lo cual, no, a pesar de que esto nace a la sombra del Aquiles, nosotros pensamos que tenemos que trabajar en todos los frentes, uniéndonos todos los ciudadanos que estamos por vivir en este territorio y por defender nuestro territorio. Yo quería decir que en esta zona dejamos pendiente antes de las vacaciones de Navidad, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no lo hemos hecho, una charla en Magallón. Todavía no hemos fijado una fecha, estamos en conversaciones para hacer esta charla, pero ya la hicimos anteriormente en Borja, donde asistieron 2 geólogos que nos explicaron muy bien en qué consistía el fracking, y fue una charla bastante interesante, y bueno, que salimos todos un poco con los pelos de punta, bastante asustados de lo que podría ser esto. Entonces quería decir a la gente que la próxima charla que queremos hacer es en Magallón, que estén pendientes, y que seguramente contaremos con la asistencia de estos geólogos para que vea la gente de la zona en qué consiste, porque es la única manera en la que podemos luchar contra esta desinformación que hay alrededor del fracking, porque
es informándonos nosotros mismos, así que os invito a todos a que estéis atentos porque será en Magallón la próxima charla. También en Mallén, ¿verdad, Sara? Tenemos pendiente porque se había fijado la fecha, pero finalmente se cayó. En lo que es la comarca hemos estado ya en Borja, hemos estado en Ainzón, en Fuentejalón y en Novillas, si no me equivoco. Y nos faltan estas que decimos, que por algún motivo, bueno, ha habido problemas, digamos, de logística o de tal, pero bueno, se harán en breves. Y bueno, estamos dispuestos a acudir, claro, a las poblaciones de mayor tamaño con esta asesoría técnica que tenemos por parte de el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Hay un nutrido grupo de geólogos comprometidos, el propio catedrático José Luis Simón, catedrático de Geodinámica Interna, no nos olvidemos que es una persona muy destacada en la militancia contra esta técnica extractiva, contra el fracking, pero con el objetivo de constituir una plataforma o una entidad de otro tipo que englobe, más que sustituya, que englobe a las que ya hay, ¿no? A Zaragoza Sin Fractura o a las asambleas que hay en el Bajo Gallego, también a un grupo que se está moviendo en el Alto Jalón. Bueno, tuvimos una reunión y recibimos la visita de Antonio Pocoví, que es un profesor de geología emérito ya, de Antonio Casas, también, en fin, una persona significada y muy conocida. Y bueno, pues eso, hay mucha gente, y los que nos acompañan, los charlistas, vamos a mencionarlos un poco en agradecimiento continuamente, son 2 jóvenes doctores, pero bueno, tienen cualquiera de ellos un currículum de investigación, de publicaciones en revistas científicas, etcétera, que son Javier Ramajo Cordero y Óscar Puello Anzuela, que desciende además de Ainzón, ¿no? Y son los que nos acompañan a las poblaciones de mayor tamaño y las poblaciones, núcleos un poco más pequeños, claro, no podemos abusar de su presencia, y pues nos hemos desplazado a un equipo de charlistas de la plataforma que, con mayor o menor acierto, pero yo creo que ya estamos muy documentados, pues paseamos el PowerPoint, damos la charla al público. No, es que como Rolando ha nombrado el proyecto Aquiles, que era para saber en qué consiste el proyecto Aquiles. ¿Qué es el proyecto Aquiles? Bueno, el proyecto Aquiles tuvimos conocimiento de él a través del Boletín Oficial del Estado. El 14 de mayo del 2013 se publicó un Real Decreto de 26 de abril por el que se otorgaba a Frontera Energy Corporation el permiso de investigación de hidrocarburos denominado Aquiles. Consiste en un permiso para investigar. Lo que pasa es que al hablar de investigación parece que no hay ningún riesgo, sin embargo no es solo investigación, ya supone que se van a perforar, por lo menos por lo que hemos leído nosotros en este boletín, es por lo menos 2 pozos, o sea que ya hay bastante riesgo a través de solamente con la investigación. Es un permiso para que esta empresa pueda investigar si en esta zona hay yacimientos de gas para extraerlo de una forma no convencional a través de la fractura hidráulica. Esto es el permiso Aquiles. Si no me equivoco, creo que son unos 6 años o 7 años. 6 años, a través de los cuales comienzan en el tercer y cuarto año de vigencia, comienzan los trámites para la autorización para ejecutar el primer pozo. En el caso, tal cual lo dice en el boletín, en el caso de decidir perforar, comienza un estudio de impacto medioambiental de sondeo. Se perfora, estimulación unilateral y test de producción del primer pozo. A continuación se inician los trámites para la ejecución del segundo pozo, que sería ya una perforación en el 5º y 6º año de vigencia de este proyecto. O sea que es un proyecto que habla de investigación, pero que ya supone la perforación de al menos 2 pozos, con el riesgo que esto conlleva. Y además es curioso, porque claro, aquí habla de que cuando al tercer y cuarto año, si los estudios geológicos salen favorables, habrá que hacer un estudio medioambiental, todas estas cosas, ¿no? Sería un estudio medioambiental para la investigación. En principio no sería para la explotación, porque eso sería otra cosa. Lo que pasa es que hay mucha mentira y vemos que la administración pues se posiciona claramente hacia estas técnicas. Es curioso que mientras que en el Parlamento Europeo se aprobaba creo que fue el día 5 de noviembre, una ley que decía que tenía que haber estudio de impacto ambiental incluso para la investigación,
2 días más tarde, un ministro famoso para nosotros por ser muy transvasista, acometiendo también contra un producto importante, a un recurso importante para nuestro terreno, como es el agua, este ministro, el ministro Cañete, lo que hacía es acortar la ley de plazos de estudio de impacto ambiental. Y no solamente no incorpora el estudio de impacto ambiental para el estudio, sino que además pasamos de ser necesarios 2 años para hacer un estudio de impacto ambiental a 4 meses. Con 4 meses de investigación o de estudio de impacto ambiental puede salir el proyecto Aquiles con luz verde por parte de la administración. A nosotros nos parece que esto es muy peligroso, es muy peligroso. Yo, por retraerme un poco anteriormente, nos ha quedado, y parece que nos estamos dejando atrás, uno de los contras que tiene este proyecto. Aragón es un terreno que sufrimos a menudo pues sequía. Tenemos unos acuíferos que están muy bien aprovechados en la zona donde hay y se aprovecha agua de los pozos, pero además estamos hablando de una práctica que demanda una gran cantidad de agua. Para la explotación de un pozo que se necesitarían de 18 a 20 millones de litros de agua, esa agua el 30% sale, el 80% o el 70% se queda dentro, es una gran cantidad de agua. Agua contaminada, pero es que además cada pozo se estimula entre 7 y 8 veces, con lo cual son 20 millones multiplicado por 8, 160 millones de litros de agua. ¿Qué es lo que dice? Que esto retrae de la cuenca una gran cantidad de agua que la quitaríamos de lo que volvemos a ver de nuestra economía real. Pero es que además introduciríamos 1.600.000 litros de productos tóxicos que de los 58, de los 500 y pico productos tóxicos que introducen para favorecer la fractura, 58 son tóxicos y peligrosos para el medio y para la salud humana. Esto es una bomba, iba a decir relojería, pero yo creo que es una bomba que nos puede explotar en las manos en cualquier momento. No me quería dejar esto, aunque me haya retraído un poco atrás, pero me pareció importante. No pasa nada. Nos nombran que gracias al fracking España no tendrá tanta dependencia energética de otros países, como por ejemplo que España exporta de Argelia, no tiene petróleo, no tiene gas, y nos gustaría saber qué planteáis vosotros para no tener dependencia energética de otros países, como puede ser el petróleo o el gas, y también si nos podéis hablar de las políticas de medio ambiente, porque ahora se están recortando, o se han recortado muchas subvenciones para poner renovables, para poner, por ejemplo, placas solares. Voy a empezar yo. La dependencia energética. No solamente hay que depender de las energías, sino que además tenemos que dejar de depender también de la tecnología. No hacemos nada con las nucleares, por ejemplo, que la gente habla de la energía nuclear, que eso nos daría una energía limpia y tal que sí cual, si tecnológicamente tenemos que depender de los americanos o de los franceses, y encima tampoco tenemos el recurso, el mineral necesario. Eso es una dependencia. Luego está la gran mentira. Hoy en día hemos llegado a producir, por ejemplo, en el mes de noviembre, producíamos el 110 de la energía necesaria. Tenemos un bien que es el cierzo, el aire, que aquí en esta comunidad nos da grandes beneficios. Si queremos ser independientes energéticamente, lo que debemos de avanzar es sobre algo que tenemos tecnología ya, como es las energías eólicas y la energía fotovoltaica, y aplicar un recurso que ya tenemos, que es el cierzo y el sol. Eso sí que nos puede dar una energía. Además, tenemos que ver qué tipo de energía nos lleva el gas. El gas es una energía que es mucho más cara que la energía de la eólica o la fotovoltaica. Mientras que la energía fotovoltaica y la eólica tiene una prima de subvención sobre la producción, las centrales térmicas que queman gasoil o queman gas, como son una energía de reserva que tiene que estar en la alerta, lo que hace es ya tienen financiación no sobre la producción, sino sobre la propia central, porque es una energía de alerta. Es decir, cuando haya una caída de las centrales de los parques eólicos o de las fotovoltaicas, tendríamos que tener esa energía de reserva, alerta, ¿qué tal? Pero lo que es curioso es que mientras que la ley dice que tenía que haber una reserva del 10% de energía de reserva para en caso de caída de producción, nosotros estamos dando el 35% de la energía de centrales de gasoil y de gas en reserva, que le estamos pagando como si produjeran por si acaso viene una caída. Cuando en el 2006
no hemos tenido necesidad de poner en marcha ninguna central de recurso por caída de energía, sino que estamos exportando. Con lo cual, ¿de qué dependencia energética estamos hablando? ¿De cuál? ¿De depender energéticamente a unas centrales térmicas que estamos comando de gas, que le estamos financiando sin producir? Para esa dependencia energética, yo creo que es una mentira. Si queremos energía energética, tenemos que tener una tecnología propia y un recurso propio, como es el cierzo, el sol y la energía que tenemos para la fotovoltaica y para la energía eólica. Pero es que además una cosa es objetiva y es indiscutible, es que esta energía se agota, se acaba. ¿Qué sentido tiene seguir invirtiendo en este tipo de energías que se van a acabar, que se van a terminar? Hay que invertir en otro tipo de energías renovables. Es que además, otra cosa que da mucha rabia al ser de aragonesa y de la tierra es, miro a mi alrededor y yo veo molinos por todas partes. Entonces yo me pregunto por qué tenemos que aguantar que desde el gobierno nos estén imponiendo que vengan aquí personas a plantarnos estos pozos en nuestros pueblos, en nuestra tierra, en nuestra zona, cuando luego realmente estamos rodeados de molinos, energías renovables. Respecto a la pregunta que ha hecho el compañero de políticas de medio ambiente, la respuesta es muy sencilla, es ninguna. En todo caso, daño. O sea, otra cosa no se puede responder. Políticas medioambientales, este gobierno es así y no me pueden discutir ni decir lo contrario, ninguna. Tal cual. Es así de sencillo. Bueno, el tema de la energía es un tema bastante serio, ¿eh? Tampoco tenemos nosotros, digamos, la solución. Es decir, de alguna manera, si me permites cortésmente, el hecho de oponernos al fracking no nos obliga a tener algo. Yo creo que basta a veces con decir no, y basta con decir no porque el fracking por sí mismo es una tecnología muy sucia, que está, digamos, manteniendo o queriendo mantener hasta sus últimos estertores, como está diciendo Sara, como decía Rolando, un modelo energético caduco, periclitado o que va tocando a su fin, que trata de apurar hasta las últimas consecuencias. Lo que decía antes Charlie, la tasa de retorno energético, del que se habla para medir la eficiencia de una determinada tecnología extractiva, en este caso, daba rendimientos en los buenos tiempos del petróleo de 1 a 100, es decir, para obtener 100 barriles bastaba con invertir 1. Esto, bueno, ha ido cayendo con el tiempo, hasta que la media en estos momentos puede considerarse que esté en 30. En sus buenos años en los años 70 fue descendiendo. Lo que digo, ahora se puede pensar que el petróleo convencional está dando esos rendimientos de 30, de 20, y sin embargo en el fracking la media se está suponiendo que es de 3, es decir, para obtener 3 barriles hay que invertir 1. Esto desde el punto de vista energético el rendimiento es bastante pobre, pero además es muy cuestionable que incluso haya rentabilidad económica. Otra cosa que veremos luego si toca es de dónde se obtiene esa rentabilidad económica, pero desde el punto de vista energético. Pero es que además eso que es una técnica muy sucia, e instalar esto en el corazón del Valle del Ebro con todos los efectos que puede tener contaminantes sobre el gran acuífero, sobre el aluvial del Ebro, que no olvidemos además que tiene conexiones, como nos han explicado los geólogos, no solo con lo que es la zona central, sino que muy posiblemente esté conectado con las aguas térmicas, etcétera, del Jalón, en fin, de otras partes. Es un verdadero atropello y un verdadero sinsentido. Y bueno, lo único que te decía es que nos podemos oponer al fracking como tecnología por sí misma, además por los intereses que representa, porque es sucia y porque tiene conexión con lobbies de intereses e incluso, vamos a decirlo con toda claridad, incluso con mafias, vamos a decirlo así, hay esa posibilidad. Y bueno, termino ya, perdona que me estoy pasando. En cualquier caso, el problema de cómo, en fin, del consumo energético y tal, seguramente también tendremos que moderarlo, también tendríamos que decrecer un poco porque estamos cayendo en el despilfarro, y luego, desde luego, las políticas públicas que se impulsan desde el Ministerio con esa deuda de las eléctricas, que es una deuda que está generada de una manera artificial, dejan mucho que desear. Entonces, bueno, somos críticos y a lo mejor podemos hacer alguna propuesta, pero tampoco es nuestro papel. Vamos a realizar un paroncillo, vamos a poner una canción de Tony, de Los Chicos del Maíz, la de Mi Patria Digna, y después hablaremos sobre la especulación respecto al fracking. Yeah. Tony Mejías, Los Chicos del Maíz, con Pablo, La Raíz, para la tuerca, mi patria digna es esta.
Papá, papá, ¿qué hay para cenar? Y no para de llorar, ya no queda nada. Hoy han cerrado otro hospital, nos han prohibido hasta soñar, nos han cortado las alas, han vuelto a inaugurar un aeropuerto sin aviones y el cole de Germán está hecho de barracones. Faltan profesores y calefacción y le niegan las becas de libros y comedor. Y otro Mossu asesino ha sido indultado, mientras Otegi por sus ideas sigue encerrado y Botín descojonado, mientras creáis que el problema son los asesores y el Senado. Pero claro, te lo dice buena fuente al que le jode que el venezolano vote libremente. Es lo que tienen los medios privados. El mismo jefe de Salvado saca la razón al día siguiente y es deprimente, tú te tragas lo que ofrecen. No te cuestionas nada si detrás hay intereses y te pierdes si no puedes ver que la libertad de prensa de este país la decide el Corte Inglés. También Amancio Ortega con Inditex, español que cotiza en Suiza y fabrica en Bangladesh. Patriotas de pandereta, la única patria digna de este país aún sigue en cunetas. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia. Y guardemos tributo que ha muerto Mandela. Marchan referentes, su legado es lo que queda. Y quienes dicen que no tenía ideologías, que les jode admitir que el comunismo defendía. Y Occidente sigue con su pantomima, acudiendo al funeral fingiendo importarle, mientras mantienen los CIEs y las concertinas y le niegan la asistencia sanitaria al inmigrante. Golpean al manifestante, les jode que el pueblo pueda movilizarse. Por ello reprimen con multas y con cárcel, protegen al banquero y desahucian al obrero, es indignante. Pero su patria es el dinero, no comprenden que empaticemos con el dolor ajeno. No comprenden que jamás habrá justicia mientras vivan familias con la pensión del abuelo. Mi patria son mis compañeros, quienes luchan para que no falte un plato lleno, para que nadie pase frío en invierno, para que ese niño sonría y sueñe con ser eterno. Sí, mi patria es la clase obrera, nativa o extranjera, da igual si vino en patera. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera, por siempre compañera, tú eres mi patria entera. La única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia, recuerda que la única patria digna es la que abarca en mis manos, un micro y con mis hermanos, luchando porque haya un cisma total. Tu limosna alimenta la rabia. Y al que come de la mano del esclavo, mátalo. Mátalo. Y al que come de la mano del esclavo, mátalo. Esto no es poesía. Esto no es poesía. Esto no es poesía. Esto es mi periódico. Ahora vamos a hablar sobre... os voy a lanzar la pregunta de si hay especulación en el fracking. Se habla de, por ejemplo, que pueda ser como la bolsa, como una burbuja inmobiliaria. ¿Vosotros qué opináis sobre eso? Sí, hay muchos estudios y artículos, información que apuntan en ese sentido, ¿eh? Es decir, que seguramente es un negocio, pero habrá que ver que para quién. Y hay una cosa muy paradójica, ¿eh? Lástima que no he podido buscarlo, pero, en fin, si alguien está interesado lo podemos facilitar a cualquiera. El New York Times, es decir, no estamos hablando de un periódico, bueno, todo el mundo sabe lo que es. El New York Times, en octubre del año pasado, publicaba unas declaraciones del señor Rex Tillerson, que es un alto cargo, pues director general, o no recuerdo, presidente de Exxon, la gran petrolera, ExxonMobil. Publicaba unas declaraciones de él del verano anterior, es decir, el verano del año pasado. Y decía, y lo digo literalmente, estamos perdiendo hasta la camisa en el tema del fracking. Si alguien... We are all losing our shirts. Estamos perdiendo hasta la camisa. Lo digo así un poco para darme el pegote, para que la gente vea que sabemos de lo que hablamos. Y dice más, we are making no money, no estamos haciendo dinero. Y dice además, está todo en rojos, en números rojos. Y lo dice un presidente de una petrolera.
¿Qué quiere decir esto? La gente debería preguntárselo, porque cuando vienen aquí las empresas, incluso pues, diciendo apuesten por nosotros y tal, pero no es el único, porque hay también un alto directivo de la Shell que una vez que abandonó la empresa dijo que de lo que más se arrepentía, se refería a su vida profesional, es de haber invertido en el fracking. Alguien tiene que explicar esto. Y se explica, bueno, pues se puede explicar que alguien gana dinero pero con trampas contables. Como tú comentabas, hay un ejemplo que tenemos aquí y que estamos sufriendo todavía, es el de la construcción. Ahora sabemos que la construcción no era un negocio, pero alguien se ha enriquecido. Estamos pagándolo todos, es decir, nos han endosado a deuda pública el negocio de las inmobiliarias y de los bancos. Ahora eso es deuda pública porque ha habido que rescatarlo, pero ha habido gente que ha hecho mucho dinero con eso. Y concretamente, cuando hacen propaganda las empresas, antes nos preguntabas de factores a favor del fracking, uno de ellos dicen va a abaratar la factura de la luz, ¿no? El precio de la electricidad. Bueno, pues este argumento Ecologistas en la Acción lo ha desmenuzado un poco y dice que en el caso de Estados Unidos eso se ha producido, el gas es más barato que en España. Incluso hay algunos valedores de las empresas, por ejemplo un tipo, Daniel Lacalle, es un polemista muy, en fin, con mucha labia y muy resultón en las tertulias, tiene además un blog sobre energía barata y estas cosas, y hay que decir eso sí que él tiene intereses en la materia, aparte de ser economista, tiene intereses en la materia, es de corte neoliberal, pero fue un ejecutivo de Repsol. Y este tipo defiende precisamente que el gas en Estados Unidos es más barato que en Europa. Creo que es un 50% más barato que en Europa, más o menos. Esta cifra no la digo correcto, pero bueno. Entonces dice, hombre, además sin subvenciones. Bueno, eso es hacer un poco de trampas, porque ahora resulta que no hay subvenciones, pero hay exenciones fiscales. El gobierno inglés, que ahora en este mismo quiere promover el fracking, también a mansalva, está concediendo a las empresas exenciones fiscales. Entonces, bueno, el argumento que he dejado antes pendiente de desarrollar, que es el que esgrime Ecologistas en Acción, y tú estás manejando ahí documentación que veo que tienes, un artículo muy bueno de un economista, Jesús Garijo. Hay que decir que Ecologistas en Acción tiene un blog excelente sobre fractura hidráulica. Bueno, el argumento es el siguiente, ya lo desarrollo. Por un lado, cuando se producen determinadas operaciones especulativas en bolsa, se puede hacer descender el precio de algo. No olvidemos que hay una figura delictiva en el Código Penal, Sara Abogada, que se llama maquinación para alterar el precio de las cosas. Con eso algunos han querido juzgar a los responsables de la crisis. Por ejemplo, la prima de riesgo obedece a este tipo de operaciones especulativas. Ya vemos que el resultado de la gente que ha promovido este tipo de querellas, que se han promovido querellas criminales, no ha tenido mucho éxito porque buena parte, si no la mayoría de los responsables, están en la calle. Pero puede haber operaciones en bolsa que hagan descender el precio del gas. Luego hay otra cuestión, y es el segundo factor, que hay, muchas veces un sobredimensionamiento de las reservas. Es decir, que cuando se descubre un yacimiento se dice que hay mucho gas. Y ojo, no nos olvidemos, es que es una cosa, la agencia, es una agencia oficial del gobierno americano, la Administración para la Información de la Energía, en su evaluación de reservas, no recuerdo ahora si es del año 2011, 2012, ha tenido que corregirlas dividiéndolas por 5, es decir, hablamos de que lo que decían que era 100 se ha quedado en 20. En el curso de 5 meses, el Servicio Geológico de los Estados Unidos le ha dicho a esta agencia de la Administración americana que sus evaluaciones no eran correctas y han tenido que dividir por 5 las reservas de gas. Pero ¿qué ocurre cuando se sobredimensionan las reservas y se dice que hemos encontrado un gran yacimiento? Pues que a continuación haces una operación en bolsa en la que ganas mucho dinero. Y hay un tercer factor, que ha habido una sobreexplotación de los yacimientos. Una sobreexplotación, con lo cual han inundado el mercado de gas y entonces ha descendido el precio del artículo, ¿no? Por la ley de la oferta y la demanda. Pero ¿qué ha venido a continuación de la sobreexplotación? Ha venido una caída en picado de la producción, hasta el punto de que los grandes yacimientos de Estados Unidos, por ejemplo el Marcellus, que es una gran cuenca del este de los Estados Unidos, que cubre Pensilvania, que llega hasta Nueva York, está al borde del agotamiento. Tú tienes ahí una gráfica de cómo ha caído la producción de los 3 grandes yacimientos, Haynesville,
Haynesville, Barnett y Marcellus en Estados Unidos, y ha caído en picado. Que a partir de aquí alguien haga dinero, no lo dudamos, pero los valores energéticos son los que son, y luego tenemos las declaraciones que no las decimos nosotros, que las dice un periódico tan conocido como el New York Times, y son declaraciones de los propios responsables de las petroleras. No quitará que alguien haga dinero con esto, pero mira, termino con un detalle. Esas trampas contables que se hacen, esa ingeniería muchas veces financiera y demás, las tenemos en España, también hay informes favorables en España. Por ejemplo, la ACIEP, que son las siglas de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y de reserva, de almacenamiento subterráneo, tiene un informe en el que habla que las reservas de gas en España pueden dar para 70 años. Las evalúan a veces en años de consumo que van a proveer, las evalúan a veces en un determinado porcentaje y a veces en metros cúbicos o en millones de metros cúbicos de gas. Y resulta que las horquillas que están manejando, haciendo una trampa contable en las 3 P's que llaman entre las reservas posibles, las probadas y las probables y las probadas, en ese orden, resulta que nos da una horquilla de 70 años, por un lado, por otro lado, que podríamos estar hablando de 40 años y por otro de 3. O sea, si uno entra a una tienda y pregunta por un precio y le dicen esto vale 90 euros o vale 40 euros o vale 3 euros, sale espantado. Entonces ellos directamente no mienten, pero a la prensa económica, a la prensa de color sepia, luego te publica un artículo diciendo que sí, la cifra más alta. Además, el hecho de que haya reservas probadas tampoco quiere decir que sean extraíbles, que no es lo mismo el concepto, ni que sean siquiera rentables. Bueno, yo creo que el argumento da para mucho y esto es solo una pincelada, pero en fin, hay argumentos. De hecho, si alguien quiere profundizar, como decía Sara, hay una página, Shale Bubble, dedicada a eso, la burbuja del esquisto, la burbuja de este tipo de gas. Sí, yo lo que quería recalcar en lo que aparece en la gráfica de David Hughes es que de un año para otro baja, por ejemplo, el pozo de Huntsville baja de la producción de un 100% a un 30%. Por el de Marcellus, en 3 años, baja hasta el 20%, del 100 al 20%. Lo que quería recalcar. Es curioso porque hay por ahí, circula por ahí un artículo que dice que aunque en Estados Unidos tengan reservas para 100 años, lo que costaría sacar ese petróleo para esos 100 años son 800 años, con las técnicas actuales. Es porque la técnica, los pozos, son de muy baja rentabilidad. Por eso es el problema de tener que estimular los pozos varias veces para poder seguir sangrando a la madre tierra. Ese es el problema. Por eso estas técnicas son de muy corto plazo y de un impacto sobre el territorio bestial. De todos modos, esto es generalizado, no solo, aquí están mostrándonos los 3 mayores yacimientos en esa gráfica, pero esa es la regla en todos los yacimientos de fracking, es decir, de un año para otro, del primer año de explotación al siguiente, baja, lo que hemos dicho, baja del 100 al 20% lo que se obtiene. Entonces, bueno, es muy problemática la técnica, como decimos. Además hay un artículo muy interesante de una revista digital que se llama La Marea, que es el fracking, el capital especulativo alimenta la burbuja del gas, donde se está hablando también del informe de David Hughes, que habéis nombrado anteriormente, de este artículo, donde dice que los operadores sobreestiman considerablemente la producción real de los pozos, incluso en un 500%. Y termina diciendo algo que llama bastante la atención, pero que es muy sencillo y muy fácil de entender, que dice que se trata de una actuación pirata cuyo objetivo es crear empresas, presentar la ilusión de un gran negocio, conseguir licencias y venderlas, una especulación de manual. O sea que estamos otra vez dando carta blanca aquí a los mercados para que vuelvan a hacer lo que quieran, como en España parece que no aprendemos de nuestros errores, pues eso, otra vez, lo mismo. El autor, yo creo, no recuerdo si ahora el libro ese, Drill Baby Drill, es perfora niña o niño perfora, porque claro, como se agotan tan rápido tienen que seguir perforando, ¿no? Entonces tienen que, además, digamos que el alcance de una de esas tuberías horizontales, que por cierto mide 1,5 kilómetros, sabemos lo que cuesta 1 kilómetro de carretera, o lo que costaba, yo me he olvidado porque ya como todo se ha encarecido tanto, pero
nunca nadie se pregunta cuánto cuesta ese kilómetro con esa cabeza robotizada que entra, que es la técnica que ha permitido desarrollar el fracking y acceder a lo último de las reservas que antes eran inaccesibles o inexplotables. Pues esta técnica con esta cabeza robotizada que gira y que se dispone de una manera horizontal, ¿cuánto cuesta ese kilómetro o kilómetro y medio? Porque es que ese mismo artículo que tienes de Jesús Garijo habla precisamente de las cuentas en algunos de esos pozos y te dice que hay alguno de ellos que es que ni siquiera los ingresos brutos están cubriendo el coste de producción de gas. Bueno, en fin, que son muchísimos datos. Nos quedamos con eso. También hay artículos en la revista Nature, una revista científica. Podríamos, aunque sea cambiar de tema, varias de las cosas que ha dicho Rolando tienen apoyo científico, por ejemplo, la sismicidad, el provocar terremotos, directamente el fracking, eso sí, de pequeña intensidad, pero la técnica asociada al tratamiento de aguas residuales por inyección en depósitos profundos, hay un artículo, mejor dicho, 2, en la revista Science, el 12 de julio. 2 artículos de una prestigiosa revista científica que avalan eso. Muchos más, pero bueno, estamos citando algo bastante inmediato. Y hay concretamente un artículo de Rafael Lluch que ha salido también publicado en la revista de Ecologistas en Acción, que recoge las últimas publicaciones científicas en materia de sismicidad, es decir, de terremotos asociados al fracking. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Queríamos despediros y daros muchas gracias por poder venir. Quiero dar las gracias a ti, a Sara, a Juan Carlos, a Rolando y que a ver si conseguimos que se pare el fracking, que no hace más que fastidiarnos, por así decirlo. Antes de despedirnos, a mí me gustaría decir una cosa, un argumento ya un poco sensiblero, por mi parte por lo menos. Yo, estoy rodeada de gente que se dedica a esto, a la agricultura, en mi familia, mis amigos, vecinos, que, yo los he visto trabajar, les veo esforzarse, cuidar el agua, cuidar mucho de dónde sale el agua, regar con goteo, o sea, mimar el agua. Y que vengan aquí unos señores sinvergüenzas que nos estén aquí quitando el agua de esta forma y haciendo tanto daño. Me gustaría decir a la gente de esta zona que parece que estamos todos un poco dormidos, solo salimos a la calle o por el fútbol o por otras cosas. Entonces, no sé, decirle a la gente pues eso, que vamos a intentar movernos un poco y defender lo que es nuestro y que tanto nos ha costado conseguir. Una cosa, simplemente agradeceros vuestra invitación y lo que es la vida, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que estuvimos aquí en el 96, con lo cual ha llovido hace muchos y nos dice lo viejo que somos. También por un tema... Algunos, Rolando. Algunos. El resto de que están con nosotros no tanto. Por un tema también de preocupación del medio ambiente y de desarrollo económico de nuestras comarcas, que era la incineradora de Gallur. Yo quiero animar a la gente que sois más joven y que a lo mejor no habéis participado en una batalla directa aquí que implique a vuestro territorio, a vuestro pueblo, a vuestra comarca, que se puede. Eso que se dice la gente por ahí, sí se puede, realmente se puede. Nosotros luchábamos contra los ayuntamientos de Gallur, de nuestros pueblos de Tauste y demás, por la instalación de una planta de tratamiento térmico, también con la especulación, porque además era una planta de cogeneración que también hacía electricidad, todos estos rollos así, y con la unidad de todos los vecinos de las 3 comarcas, de todo, podemos parar esto, igual que en aquellos años se paró la implantación, la instalación de esa planta de tratamiento de residuos industriales que hubiera acabado pues con la salud de todos los ciudadanos y con nuestra economía. Yo por eso agradeceros y deciros, animaros, que sí que podemos pararlo entre todos. Bueno, espero que despidáis vosotros el programa, no ser el último en intervenir, pero me quiero sumar también, ya que nos habéis invitado, parece que nos hace duelo en este primer programa de estreno el marcharnos, porque hemos estado muy cómodos con vosotros, y yo me quiero sumar al argumento emocional de Sara. El otro día decíamos, tenemos una consideración, tenemos un déficit de presencia femenina en la plataforma. Rolando me recordaba el otro día, yo eso no me acordaba, que en sus tiempos, en aquellos tiempos de la incineradora, recibimos la visita de Dolores Romano, que era una experta en dioxinas de Greenpeace. Ahora está en otra materia y está viviendo en Zaragoza, aunque no es de aquí, pero es una mujer que en materia de residuos y de medio ambiente conoce mucho. Y cuando vino a una de nuestras reuniones dijo, hay muchas mujeres, esta causa se va a ganar, y así fue. Y yo creo, independientemente de eso, porque no me acordaba, el otro día hice esta consideración también en otro medio, en otra radio, que los grupos humanos en los que hay una nutrida presencia femenina funcionan mucho mejor. No llegaré a decir lo que alguna vez se ha dicho, y posiblemente sea cierto, de que si
si la humanidad tuviera el sistema reproductivo de la mantis religiosa, funcionaría mucho mejor, pero es verdad que nos hace falta que haya mujeres con nosotros, porque además son muy activas y tienen una manera de trabajar que a veces a los hombres somos, no sé, de otra manera se nos escapa. Entonces yo quiero hacer un llamamiento a los hombres y a las mujeres de esta tierra, que no va a ser fácil la batalla, pero tengamos en cuenta una cosa: las empresas han encargado, valoran mucho, por más que seamos, bueno, pues gente de a pie y no vivamos de esto y nos dediquemos a otras cosas, cada uno a lo que pueda sobrevivir, ¿no? La verdad es que las campañas ciudadanas en contra del fracking tienen una alta estima por parte de nuestros rivales. Hay informes que se han encargado a consultoras de control riesgo y evalúan esto, pero es más, ahora mismo la prueba de que nos valoran es que en Estados Unidos, y la referencia que hacemos a veces allí es porque, bueno, son pioneros, esto nos ha venido desde allí, el general Petraeus, ex de la CIA, ha sido contratado por las empresas y les está dando instrucciones y demás para tratar esto como se trata la insurgencia, es decir, como si esto, ha dicho textualmente también, que esto es una guerra o una guerrilla y hay que emplear tácticas de contrainsurgencia e incluso de espionaje. Esto está publicado también en la prensa americana. Será señal de que valoran que... Es más, hay un borrador de un informe de la OTAN, que no tenemos constancia todavía de si ha sido ratificado y ya es oficial, pero es un informe, y el informante, sin haber sido aprobado, dice que las empresas tienen que pagar el peaje de la opinión y tienen... un informe de la OTAN que parece hecho por una ONG, porque recoge absolutamente todas las tesis de las plataformas contra el fracking, hasta el punto de que llega a decir que, bueno, que si no en Europa, para instalarse, si no se convence a la opinión pública y además con transparencia, no se va a instalar. Que recoge incluso estas críticas que hacíamos antes a que la estructura de precios no refleja a veces todos los costes, lo dice tranquilamente. Que en cuanto a los puestos de trabajo recoge hasta informes de Estados Unidos en que se cuestionan la calidad de los puestos de trabajo. Que en los lugares donde se ha instalado el aluvión de población que ha ido no hay suficientes escuelas, infraestructuras, que fomenta el alcoholismo, todo ese tipo de cosas lo recoge un informe de la OTAN. Fijaros en qué mundo vivimos, con lo cual yo creo que todo esto es de considerar, pero vamos, la llamada a la gente es que no será fácil a pesar de todo y que tendremos que movilizarnos, porque parece que el gobierno central está por la labor y este proyecto, no nos olvidemos, viene impulsado desde allí, desde Madrid, lo tenemos un poco más lejos. A mí me gustaría también, como estáis diciendo todos, de que se tiene que mover la juventud, se tiene que mover todo el mundo. Lo que también me gustaría nombrar es que se dice que en los pueblos, y es verdad, para que la juventud se mueva y que para la gente mayor o gente no tan mayor se mueva, es más complicado, porque en Zaragoza tienes organizaciones, tienes partidos, tienes asociaciones, pero si se quiere, se puede. Es el caso de aquí que se levantó la plataforma, hay gente más mayor, hay gente joven, muy joven también. Y yo creo que si le echas ganas, si le echas todo, se puede conseguir lo que quieras. Como por ejemplo, puede ser el movimiento obrero. El movimiento obrero le han dado palos toda la historia, le han dado por todos lados, pero en cuanto consigue un movimiento estudiantil, en cuanto consigue un clavo al que agarrarse, se agarra todo el equipo. Yo creo que al final, si nos ponemos todos, al final se consigue todo. Bueno, después de esto, sí, os quiero dar muchas gracias por venir al primer programa. Y bueno, vamos a poner una canción porque en este año, en el 2014, se hace el 55 aniversario de la Revolución Cubana, que fue el 1 de enero. Y bueno, eso. Y después Alberto, que es el que está en cabina con la mesa, hablará sobre Gasland. Hoy nombrará la película de Gasland y hará un resumen de Gasland. Y después hablará Carlos sobre el manifiesto, sobre el movimiento zapatista que hace... ¿Cuántos años? Que hace 20 años que se inició. Muchas gracias. Que dices que mi patria no está linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna brillante como aquel.
dices que mi patria no está linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul. Considero una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un minero que vive en las montañas, un rubí sin contrajes y una estrella. Un minero que vive en las montañas, un rubí sin contrajes y una estrella. ¡Ay! Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, ahora que es libre la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, ahora sí Yankee la quiero más. ¡Come on! Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Y Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, y aquí no. ¡Sí! Cuba, resiste. Hello, all together. Lo, 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 Cuba sí, y aquí no. Bueno, arrancamos con esta sección en la que ahora, y en programas sucesivos, analizaremos y presentaremos una película o documental relacionado con el tema central del programa. Hoy nos vamos a hacerlo con el documental Gasland, que fue estrenado en 2010 y nominado ese mismo año al Oscar a Mejor Película Documental. En él se abordan los problemas que han surgido en Estados Unidos, derivados de la extracción de gas a través de la técnica de fracking. Es necesario apuntar que este país es el único que hasta el momento está explotando las fuentes de gas de forma masiva a través de este procedimiento. Lleva haciéndolo desde los años 90, lo que lo convierte en un buen campo de observación de los efectos a largo plazo de la extracción de gas a través de la fractura hidráulica. La creciente preocupación pública y los distintos escándalos medioambientales relacionados con la contaminación de acuíferos han hecho que algunos estados, como el de Nueva York, hayan puesto en suspensión la instalación de este tipo de explotaciones, y que algunas ciudades estadounidenses como Buffalo City o Pittsburgh haya prohibido la técnica. El documental arranca cuando John Foss, su protagonista y director, recibe en mayo de 2008 una carta de una compañía de gas natural ofreciéndole $100.000 a cambio de explotar parte del terreno de su propiedad para extraer gas. Inseguro sobre la decisión que debía tomar, intentó informarse llamando a la compañía, así como a otras empresas de energía, siéndole imposible sacar nada en claro. Ante esta situación, inicia un viaje a través de 24 estados de un extremo a otro de Estados Unidos, para informarse por sí mismo sobre las consecuencias de la explotación de gas natural. El documental recoge, principalmente, las imágenes de este viaje y los testimonios de las personas afectadas que se encontró en él. De esta forma, en él se pueden ver a los afectados y afectadas de forma directa, personas de carne y hueso, en entrevista, contando cómo su salud se vio afectada padeciendo migrañas, náuseas, dolores, pérdidas de olfato y gusto, cómo sale agua con ambos contenidos de metano de sus grifos, a lo que al acercar una cerilla sale una llamarada, como a sus animales se les cae el pelo. Estos casos aparecen en uno de los primeros lugares que visita. El director, Diamork, en Pensilvania, considerando como el kilómetro cero en la batalla sobre la seguridad del fracking, sus propios habitantes enumeran los problemas a los que se ha tenido que enfrentar. Problemas de agua, de salud,
riesgos de explosiones de las casas, destrucción de la tierra, desconfianza de los expertos, sentimiento de haber sido estafados, desaliento, animales muertos o enfermos, dificultad para obtener información sobre los pozos, sentimiento que quieren enterrar el asunto. No obstante, el documental no se queda en exponer únicamente los problemas del fracking, sino que también intenta penetrar en qué hay detrás de estos proyectos, qué tipo de intereses. Estos son los intereses de las grandes multinacionales de la energía, con el Estado como una estructura a su servicio. Como dice una propia afectada, creía que la Comisión de Control de Energía estaba al servicio de la gente, pero no es realmente así, sostienen a las compañías de petróleo y del gas. El testimonio de otra de las afectadas nos muestra el proceder de estas empresas. Llegan a una región, dice, instalan lo más rápido posible y si hay deterioros, obligan a las víctimas a probar los daños y a convencer a un tribunal. En último recurso, compran su silencio, ya que se han dado casos de indemnizaciones bajo cláusula de confidencialidad. Y todo ello rodeado por campañas publicitarias a favor, informes técnicos pagados con el dinero que dichas empresas pueden mover y envuelto en un discurso que aquí también estamos empezando a escuchar, el discurso del bien común, de que nuestro país deje de depender energéticamente de otros. Pero estas palabras esconden otras intenciones, las del lucro, por encima de la salud humana y de nuestras tierras. Por lo tanto, por el documental circulan, alternativamente, imágenes igualmente indignantes. Por un lado, las de los semblantes de las víctimas, marcados por la decepción, por sentirse estafadas, por la ironía ante una situación que les ha desbordado. Por el otro, las imágenes de la frialdad de las instalaciones de extracción, de las torres de los pozos, de la prepotencia y las mentiras de los pocos directivos entrevistados. Deja claro que las empresas conocen los peligros de la técnica, pero, sin que nos deba sonar raro, ante todo, hacen primar sus beneficios, en este caso, sobre el ecosistema y sobre nuestra propia salud. Este sería, por tanto, un caso más que nos muestra la incompatibilidad entre el capitalismo salvaje y el ecologismo, y la conservación del medio ambiente. Un ejemplo más de la fría cara de un sistema en el que los beneficios del capital subordinan la calidad de vida y la propia sobrevivencia de las personas. El caso que presenta este documental es especialmente llamativo, y esperamos encontrarnos aún lejos de él. Pero como concluye el propio director, puede ser que la tierra del gas, Gasland, se extienda desde mi jardín hasta el tuyo. Tras este pequeño resumen de la película, vamos a dejaros con una canción de Banda Basotti, Stalingrado, y después hablará Carlos sobre el manifiesto zapatista.
Bueno, y para cerrar el programa simplemente queríamos recordar que hace 10 días, el pasado 1 de enero, se cumplió el 20 aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas, México. Entonces nos gustaría despedirnos sin recordar esos 20 años de dignidad rebelde. Ese 1 de enero de 1994 que en un momento complicado para la izquierda mundial trajo algo de luz y nos mostró que el fin de la historia no había llegado. Un 1 de enero que nos hace rememorar igualmente el 55 aniversario del inicio de la Revolución Cubana. Ejemplo también de dignidad y de resistencia. Hasta el próximo programa, que será el 20 de febrero del próximo mes. Os dejamos ahora mismo con una canción de Manu Chao sobre el manifiesto zapatista. Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy